Bienvenidos a otra clase del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla, y hoy vamos a desarrollar un poco lo que serían los soplos cardíacos. Como definición general, obedecen a vibraciones generadas por el flujo turbulento sanguíneo, ocasionado por un aumento brusco en la velocidad. Si lo pasamos a términos sencillos, sabemos que la sangre tiene habitualmente un flujo laminar, lo que permite su correcto desplazamiento, pero frente a la presencia de algún elemento a nivel de lo que sería la vía vascular, una placa de ateroma, una lesión, una masa ocupante de espacio, puede producir una alteración de este flujo laminar, lo que conlleva a que comience, digamos, a perder esa morfología, lo cual altera el desplazamiento y tiene como consecuencia la aparición de lo que se conocen como los soplos. A su vez, podemos clasificarlo en lo que sería holo sistólico u holo diastólico, y así como todo, proto, meso o tele, haciendo referencia a su localización en cuanto al ciclo cardíaco, dependiendo de si es en la sístole o en la diástole. La palabra holo hace referencia al abarcamiento de todo lo que sería la sístole, la diástole o lo que sería todo el ciclo cardíaco en general. En, digamos, una definición más estricta, y como pueden ver en el gráfico, el soplo protosistólico hace referencia al soplo comprendido al comienzo, digamos, de una determinada región, el soplo mesosistólico a la región media y el soplo telediastólico a la porción final, como pueden apreciar en el gráfico. A su vez, podemos clasificarlo dependiendo de dónde encontremos estos soplos, ya sea en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo, y una subclasificación siendo sistólico o diastólico, y a su vez también si son eyectivos, regurgitantes o dellenados. ¿Sí? Básicamente esta es toda la clasificación que podemos encontrar, y la maniobra de Rivero-Carballo, si es positiva o negativa, hace referencia a la alteración en cuanto a la intensidad, mientras le solicitamos al paciente que realice una inspiración profunda, porque el cambio de la presión negativa, y al llegar por esta presión negativa mayor cantidad de sangre a lo que sería la aurícula derecha, va a producir que haya una alteración de todo lo que sería el componente derecho del corazón, resultando, digamos, que sea positiva esta maniobra, pero no apareciendo en lo que sería la porción izquierda, y eso sería una maniobra de Rivero-Carballo negativa. A su vez, también lo que podemos, digamos, entender como clasificación es hacerlo mediante su intensidad y expresarlo en diferentes escalas, que es la clasificación de Levin y Harvey, es decir, de 1 para 6, 2 para 6, 3 para 6, como pueden ver en el gráfico. Fíjense que hay 6 tipos de clasificaciones que se pueden realizar. La más llamativa, digamos, es la de grado 1 para 6, donde hay un soplo de existencia dudosa, es decir, si tenemos más de un observador y no todos lo auscultan, eso es un grado 1 para 6. Yendo, digamos, a la clasificación, dependiendo de diferentes apariciones en cada grado, hasta el 6 para 6, donde el soplo es tan intenso que se percibe sin apoyar este último, ¿sí? Es decir, que se transmite a través del aire interpuesto. Este tipo de soplos es un poco difícil de encontrar, pero esta clasificación ayuda mucho a la hora de estadificar las diferentes percepciones que nosotros tengamos de los soplos. A su vez también tenemos, digamos, y como para ponerlo un poco en gráfico, cómo podemos encontrar en lo que sería el ciclo cardíaco estos diferentes soplos. Es decir, si hablamos de lo que sería de los soplos sistólicos eyectivos, donde las causas más frecuentes son la estenosis aórtica valvular, la estenosis subaórtica, la estenosis supravalvular y la estenosis pulmonar, tomando como referencia algunos ejemplos, podemos hablar de, por ejemplo, en la estenosis aórtica valvular, la aparición de un soplo que habitualmente, por la sola presencia de la estenosis, va acompañado de un clic, como pueden ver, de un soplo holo sistólico, en este caso, que abarca todo lo que sería la porción de la sístole. Ahora, si hablamos de lo que sería la estenosis pulmonar, entonces tenemos lo que sería también un soplo holosistólico en lo que sería la sístole también, y con la presencia no tan marcada de un clic. Habitualmente recordemos que los clics generalmente se producen posterior a la aparición del primer ruido. Puede aparecer un clic telesistólico, pero habitualmente obedece a diferentes causas. En este caso, los clics son generalmente consecuencia de la presencia de estenosis. Si hablamos de lo que serían los soplos sistólicos regurgitantes, por ejemplo, en la insuficiencia mitral común, vamos a tener la característica aparición de lo que sería el tercer ruido. Si no están familiarizados con la presencia de los ruidos del ciclo cardíaco, les dejo arriba un enlace para acceder a un video donde hablé de los ruidos cardíacos.
Y como verán, en la insuficiencia mitral, típico, digamos, de la aparición del ruido, vamos a tener un soplo sistólico de carácter regurgitante, ¿sí? Que se, digamos, puede observar principalmente en esta región, ¿sí? Habitualmente vamos a encontrar un soplo de menor magnitud posterior al desarrollo y uno bien marcado que conlleva, digamos, una determinada intensidad y que es constante en el tiempo, ¿sí? Ahora, si hablamos de lo que sería, por ejemplo, los soplos diastólicos regurgitantes en la insuficiencia valvular aórtica, fíjense que en este caso el soplo se traslada por fuera de lo que sería la región de la sístole, lógicamente a la zona de la diástole, por la presencia, digamos, de una alteración de la válvula aórtica en este caso, lo cual inmediatamente después del segundo ruido vamos a encontrar la presencia de este soplo diastólico que tiende a generar una disminución en cuanto a su progresión en el tiempo, fíjense, en relación a la intensidad, ¿sí? A su vez también, cuando hablamos de los soplos diastólicos de llenado, tenemos el de la estenosis mitral. Acuérdense que cuando hablamos, digamos, de estenosis a nivel de las válvulas auriculoventriculares, en este caso vamos a encontrar la presencia de chasquidos, que tanto el clic como el chasquido son consecuencia de un aumento en cuanto a la vibración de las válvulas, que son de por sí patológicas y que pueden aparecer estos dos tipos de ruidos, ¿sí? En este caso entonces tenemos un soplo diastólico de llenado por su localización en el ciclo y característico por la falla de la válvula mitral, que fíjense presenta primero una disminución en cuanto a su intensidad y luego aumenta, ¿sí? Y podemos encontrar también una porción posterior a lo que sería el primer ruido aumentando su intensidad. Podemos encontrar también la presencia de soplos inocentes, aunque habitualmente cuando hablamos de soplos inocentes tenemos que descartar la presencia de alteraciones para poder catalogarlos como tal. Pero un soplo inocente puede ser ocasionado por una válvula aórtica bicúspide, habitualmente la válvula aórtica tiene 3, digamos, cúspides, tricúspide, un prolapso mitral leve, una estenosis pulmonar leve y a veces tan solo eso son un hallazgo. Muchas veces en personas que padecen anemia se puede presentar un soplo que es relativamente inocente porque es la propia anemia la que causa la alteración laminar del flujo, teniendo como consecuencia la aparición del soplo. Básicamente esto es todo lo que sería un repaso y lo que ustedes necesitan saber a la hora de catalogar y hablar de lo que sería un soplo a nivel cardiológico. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video denle un me gusta y compártanlo. Cualquier duda estoy a disposición. Muchas gracias.